Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press TV. La historia de Chile ha tenido un resurgimiento, ha tenido un regreso al interés general de la gente y justamente aprovechando todo ese revival que de alguna manera ha tenido nuestra historia patria, se ha lanzado este libro llamado Breve Historia de Chile, del periodista Alfredo Sepúlveda, desde la última glaciación a la última revolución. Aparece también, por supuesto, eso reflejado en la portada, un libro de la editorial Pirwin que se lanza a través del sello Sudamericana, y estamos aquí con Alfredo Sepúlveda para conversar, por supuesto, con él de este lanzamiento. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bien, pues yo estaba atento de no decirte Alfredo Rodríguez, que tengo un amigo que Alfredo Rodríguez, a quien le aprovecho enviar saludos, pero estamos con Alfredo Sepúlveda y la primera pregunta va a ser: ¿es posible sintetizar en este libro los acontecimientos más significativos de la historia patria? Yo creo que sí, porque lo escribí, digamos, al principio en 26 capítulos, además. Sí, al principio, eso, lo único que creo que pensé que me iba a quedar en Corto. 400 páginas, me quedó en 545. Un poquito más largo. Un poquito más largo, sí, pero sí, yo creo que hay unos hitos en la historia de Chile de las cuales todos tenemos una cierta apreciación, pero que están como en una nebulosa, dando vueltas por ahí, y que manejamos datos muy concretos, muy acotados de cada uno de ellos. Entonces lo que yo hice fue tomar esos hitos y desarrollarlos de una manera, creo yo, atractiva, ocupando las herramientas del periodismo narrativo, de manera que constituyera una lectura entretenida, que se leyera como una novela, que calificara para lecturas de verano de los grandes y también para los jóvenes que estén interesados, tanto en el colegio como en la universidad. Estudiando para la prueba de selección universitaria. Por ejemplo, puede ser sí. Un libro ya de culto en esa... Claro, pero la idea es que estuviera escrito entretenido, que no fuera un libro de texto de colegio o de academia. Yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, habían los típicos colecciones de las revistas con la historia de Chile, y leer era un poco latero cuando uno se encontraba con la historia de Chile, pero nos hemos dado cuenta que la historia de Chile tiene y puede ser adictiva, cercana, fascinante, entretenida. Claro, yo creo que depende mucho de cómo se cuente. Si tú la cuentas de una manera pedagógica, que tiene un fin, por supuesto, hay que hacerlo, pero si la cuentas, es distinto si la cuentas de una manera pedagógica a si la cuentas de una manera narrativa, que es lo que yo intento hacer. Y te vas bien atrás, porque partes con la última glaciación hasta la última revolución. Así es. ¿Cómo empiezas a investigar también esa parte de nuestra historia? Bueno, con el trabajo que han hecho los historiadores profesionales, básicamente, ellos en todos los ámbitos de nuestra historia hay papers, hay investigación. En la historia que no podemos documentar, es decir, la historia previa a la escritura en este territorio, está el trabajo de los arqueólogos, está el trabajo de los antropólogos. De manera que hay conocimiento sobre esa época y hay que saber buscarlo, y una vez que uno lo encuentra, tiene que saber leerlo y luego saber comunicarlo al gran público. 26 capítulos, Alfredo, que los eliges ¿con qué criterio? Porque la historia de Chile tiene, 200 años de vida independiente, que a mi juicio se cumplieron hace poco, sí. No en el 2010, pero esa es una pelea que se la vamos a dejar a los historiadores. Cuando tú te enfrentas a la historia de Chile y haces esta cronología, ¿con qué criterio divides los capítulos para que sean 26 además? Yo creo que con el criterio de grandes hitos, y cuál hito está uno después del otro. Por ejemplo, por darte cualquier ejemplo, yo creo que la guerra de Arauco se puede dividir. Hay una guerra de Arauco que es violentísima entre mapuches y españoles, y que culmina con la derrota de Curalaba, en que incluso matan al gobernador Óñez de Loyola, y eso abre el espacio para una nueva relación entre españoles y mapuches que está dada tanto por la guerra como por el comercio. Y ahí tienes un capítulo y luego saltas a otro capítulo. Y luego, de alguna manera, en la historia republicana ocupé las categorías clásicas de la historia de Chile, digamos, la República Liberal, la República Conservadora, y a medida que avanzo en el tiempo, que empiezo a escribir de una historia más contemporánea, claro, ahí empiezo ya con las cosas evidentes que son los gobiernos respectivos. Y la dictadura militar está dividida en dos partes por su extensión, digamos. ¿Y esa división es personal tuya o es la división histórica clásica que uno conoce? Ocupé la división que hizo Patricio Aylwin. Patricio Aylwin una vez le dijo a Pinochet: usted fue un dictador hasta que tuvo una constitución. Y después fue un gobernante autoritario. Mira. Entonces ocupé esa división. Yo empecé desde el 73 al 80 y luego del 80 al 90. Interesante lo que hace Alfredo Sepúlveda, además que tú no eres un recién aparecido en la historia de Chile, has escrito durante mucho tiempo
tienes 7, 8 libros, una novela, siempre relacionada a la historia de Chile. ¿Desde cuándo te empieza a llamar la atención y cuáles, mejor dicho, en vez de cómo, cuáles han sido tus otros libros? Bernardo, la biografía de Bernardo Higgins, 2007, es una de las más conocidas, por lo menos que recuerdo yo hasta ahora. Bueno, bien interesante tu pregunta, porque yo partí con Bernardo, una biografía de Bernardo Higgins en 2007, y lo que me pasó con ese libro fue que hice la reflexión de que Bernardo Higgins estaba en todas partes, nombres de calles, nombres de regiones, la escuela militar se llama así, aparece, qué sé yo, aparecía antes en las monedas, pero si uno entraba a picar fino no teníamos idea quién era él. Yo no tenía idea quién era él. Y yo leía mucha biografía de autores ingleses sobre todo, entonces quise hacer un proyecto así. Y ahora me pasó con este libro que de alguna manera, como hay tanta historia oculta, secreta, de aspectos desconocidos de nuestra historia episódica, me parece muy bien que esté, de nuevo encontré que no había una historia de principio a fin, una historia que los tiempos fueran correlativos unos a otros. La historia... no sé cómo llamarla, la historia estándar, si tú quieres, uno lee, qué sé yo, o la historia completa. Pero ya leer a Vicuña Maquena en un lenguaje del siglo pasado, cuesta, difícil, y con mis visiones muy también de la época. Sí. Ahí un poco lo que hacemos nosotros los periodistas es simplificar la historia y llevarla, ¿cierto?, masificarla. Sí, ahora, más que simplificarla, yo también aplico método periodístico, es decir, yo verifico las cosas que se dan por sentadas. Algunas cosas no hay que verificarlas, pero ciertamente, aunque se hace el ejercicio igual. No tengo que verificar qué ocurrió la Junta de Gobierno de 1810. Pero otras cosas que están más desconocidas en nuestra historia sí intento verificarlas, digamos. Separas la paja del trigo. Por ejemplo, claro, Arturo Alessandri, ¿qué tipo de gobernante fue? ¿Fue un gobernante autoritario o fue un gobernante democrático? Fue un poquito de los dos, la verdad. Y ahí se hace una investigación con fuentes históricas, es cierto, porque están todos muertos, no puedo ir a entrevistarlos, pero quedan los documentos. Y entonces esa es la historia que yo trato de contar, con método periodístico, verificada. Había una en un camino hacia la verdad. Te decía yo que te había escuchado en Radio Duna, en Radio La Clave, y te han hecho esta pregunta, pero también para el registro nuestro es importante y para después reproducirla, siempre va a haber alguien que ve esto por primera vez. Esto aparece en regiones también. Periodistas en la historia, se ha hecho la crítica al Carlos Basso, que ha estado aquí sentado, a Jorge Baradit. ¿Cuál es tu impresión en torno a esa polémica que ha habido entre historiadores y periodistas? Yo, de tanto que me han hecho la pregunta, te voy a dar una respuesta que doy por primera vez, porque ahora reflexioné. Los historiadores son periodistas atrasados y los periodistas somos historiadores adelantados. Es decir, yo como periodista me enfrento a cosas que normalmente el periodismo no se enfrenta, que es el pasado, a veces el pasado remoto, pero alguna vez se enfrentó el periodismo a eso. ¿Entiendes tú? Para la Guerra del Pacífico, por ejemplo, empezaron a existir en Chile los corresponsales, gente que telegrafiaba y contaba las cosas por primera vez que estaban ocurriendo. Y así se constituyó la historia. Entonces, periodismo e historiadores nos necesitamos mutuamente. Somos parte de lo mismo. No es tan raro. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena es un gran periodista y un gran historiador. Barros Arana, claro, te estoy hablando ejemplos extremos porque no existía la carrera de historia en la universidad en el siglo XIX, pero Barros Arana es un hombre muy culto, un abogado me parece, que se mete de lleno en el terreno de la historia. Esa es la cuña. Interesante la reflexión que haces cuando, claro, te han hecho tantas veces la pregunta. Uno gracias a que me la hacen tantas veces, uno empieza a pensar en estas siempre cosas. También una máxima del periodismo es que siempre hay algo que se dice y siempre hay algo que la ves por primera vez. Tú la historia de Chile la conoces, ya hablábamos que habías escrito varios libros, pero al hacer esta investigación, primero, ¿cuánto te llevó y qué te redescubrió o qué te reencantó de la historia patria? 1 año y medio estuve trabajando en esto. ¿Y qué me reencantó de la historia patria? Yo no me gustaría darte una respuesta nacionalista porque yo no creo que la historia de Chile sea particularmente más interesante que la historia del Perú, o la historia de Argentina, o la historia del Ecuador, o la historia del Brasil. Pero como toda historia, es el catálogo de nuestras zonas más oscuras y de nuestras zonas más claras. Es el catálogo de cuando hemos sido inteligentes y cuando hemos sido tontos. Es el catálogo de cuando lo peor de nosotros ha aflorado y cuando lo mejor de nosotros ha aflorado. Yo creo que detrás de toda historia, además de los procesos políticos, bueno, esta es una historia básicamente del poder y de cómo el poder se reparte entre sí, pero detrás de eso siempre está la naturaleza humana
y siempre uno puede ver a las personas que tomaron las decisiones de alguna manera desnudas en su fuero más íntimo tomando esas decisiones. Eso yo creo que es lo interesante de un proyecto como este, que puedes ver cómo era Ibáñez, cómo era Arturo Lisandri, qué significó Pedro Aguirre Cerda, incluso los gobernadores coloniales que estaban tan en nuestro pasado, muchos de ellos llegan a ser tanto hay un gobernador colonial que se muere en un accidente muy estúpido que lo revela que intenta hacer una proeza con el caballo, que es que el caballo le ponga el pie sobre un muro, para que le dé la mano a la muralla el caballo, y se va para atrás y se muere. Entonces te revela también que los personajes están hechos de carne y hueso y que cometen errores como todos. Hablabas, Alfredo, del poder. El poder está representado acá en Chile muy fuertemente por la figura presidencial. Veía también en las imágenes de apoyo que aparecía, por ejemplo, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. También esta historia de Chile relata de estos personajes que no necesariamente tuvieron poder político, pero sí poder literario, en las humanidades. En la medida que influyen en el poder. Por ejemplo, el caso de Gabriela Mistral es particularmente interesante. Aparece nombrada en el libro. Aparece por la lucha por el voto femenino, por los poderes políticos plenos. Porque cuando le dan el Nobel a Gabriela Mistral, la discusión sobre todavía las mujeres no tienen derechos políticos plenos, no pueden elegir presidente de la República. No obstante, toda la clase política coincidía en que era una situación absurda, pero nunca se había cambiado. Entonces, de alguna manera, la obtención del Nobel de Gabriela Mistral hace posible que en la opinión pública y en la clase política la cuestión ya no dé para más. Cardenal Silva Enríquez, Manuel Contreras, Jaime Guzmán, son personajes que también no tuvieron el poder presidencial, pero influyeron en la historia de Chile. Personajes como ellos también aparecen. El Cardenal Silva, un hombre muy, muy inteligente y sagaz políticamente. Fíjate que el primer intento que él hace de establecer una organización de protección a los derechos humanos en plena dictadura, que es el Comité Pro Paz, la fuerza del gobierno y la fuerza de Pinochet lo hace que lo cierre. Y luego vienen las torturas y las capturas de las personas que pertenecían a ese comité. ¿Qué hace Silva Enríquez? Recurre al Papa y le dice: Papa, Pablo VI, cree usted, por favor, una vicaría, pero créela usted, de manera que si Pinochet quiere cerrarla, tiene que ir a hablar con usted. Y eso hace, y eso fue la Vicaría de la Solidaridad. Cuando abandona la iglesia luterana, todo el Comité Pro Paz. Interesante la conversación, interesante el libro, Alfredo. Creo yo que se había mucho hablado de episodios de la historia. Baradit, con su historia secreta, también hizo capítulos, pero algo de principio a fin yo no lo había visto, y ahí tú tocas en el palo, inclusive llegando a periodos de Michelle Bachelet. Sí, llegamos ¿Hasta qué fecha se llega? El movimiento estudiantil de 2011, las grandes protestas de 2011. Entonces incluye a Sebastián Piñera también. Exactamente, es su primer gobierno, que creo yo que es el último hito, es el último hito político que cambia algo. De alguna manera me da la impresión de que todavía estamos en 2011, porque las respuestas políticas giran todavía en torno a lo que ocurrió hace años. Ahora hay que... Si alguien escribiera esta historia 20 años después, yo creo que habría que incluir inmigración, pero todavía no ocurría con tanta fuerza entonces. Interesante esa mirada. Yo te quiero preguntar, este libro ya fue lanzado, tú vas a estar siempre, porque como esto se ve en regiones, dando firmas, viajando, ¿cómo se te puede seguir? El libro ya está en todas las librerías, vamos a hacer un lanzamiento por streaming que se puede ver en todas las plataformas de Facebook, en megustaleer.cl, que es el sitio de la editorial. Eso es el 24 de abril, ese es el lanzamiento. ¿Tú tienes redes sociales? ¿Cómo la gente te Sí, puede yo tengo seguir? mi Facebook y mi Twitter es @asepúlveda. Ya. Un Twitter muy antiguo que tengo, de 2007. ¿Y el Facebook se te encuentra cómo? Alfredo Sepúlveda. Ya, pues ahí está la forma de comunicarse, de ver, de seguir también los pasos de Alfredo Sepúlveda, porque creo que es un excelente regalo, en especial para los jóvenes que están ingresando a la lectura, para que sean más familiares con la historia de Chile, y para los adultos ya que nos gusta volver a repasar y en un lenguaje periodístico entretenido, ágil, cautivante, recordar la historia de Chile, sobre todo en esta cronología desde la glaciación hasta la revolución. Sí. Buen título. Gracias. ¿Cómo se te...? No me acuerdo, pero me recuerdo que me sonaba medio con la rima esa, y que la mantuve en mi cabeza. Sí. No, está bien también ahí que los periodistas empecemos a ingresar a la historia. Me gustó esa frase que dijiste de la reflexión en torno al periodismo y la historia, así que la vamos a potenciar en redes sociales. Bueno, vale. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahí está, pues la última
Glaciación a la última revolución, la breve historia de Chile, escrita por Alfredo Sepúlveda, también nosotros hablando de ella, ya que ha sido publicada por Pirwin a través del sello Sudamericana. Muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales que la emiten.